Ya nos acompañan dos diputadas, dos jóvenes diputadas con las que vamos a hablar de la agenda parlamentaria, pero también de cosas como las que acabamos de observar. Es Vivieta Fernández, de Juntos por el Perú. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos esta noche. Y Paola Martínez, de Renovación Popular. Paola, gracias por estar, ambas, el agradecimiento. Vean ustedes lo que ha ocurrido esta noche aquí en Lima, diputada por Tacna, diputada por Lima, pero es un problema que va a afectar toda la región de centro hacia el sur. Quizás en Tacna la situación no sea muy distinta, no lo sabemos todavía. ¿Qué nos puede comentar, diputada? Primero, buenas noches, agradecerte por el espacio, un saludo para todos mis hermanos y hermanas de Tacna también. Y sí, esta es una situación que se está repitiendo a nivel nacional. De hecho, en Tacna en los últimos días hemos tenido ya cambios climáticos atípicos, ventarrones. Sí, hoy día la entrada también de 2 huaicos. La semana pasada nos reunimos como Macro Sur, como diputados de la Macro Sur, con las instancias de la SINAGERT, y nos quedamos bastante sorprendidos porque las medidas que se habían mostrado, ¿no?, en esa reunión no han sido medidas específicas contundentes, ¿no? Han sido más de la repetición de casi de los últimos años, y estamos preocupados por esa situación porque no parece haber un plan de contingencia para, en este caso, para el sur. ¿Quién es el ministro que ha quedado responsable? ¿A quién, digamos, tendremos que trasladarle la respuesta a la emergencia? Bueno, están varios ministerios involucrados, ¿no? Desde el Ministerio de Economía, el Ministro de Defensa, el Ministerio de Agricultura también. Bueno, hay varias instancias ahí. Bueno, lo preocupante aquí, diputada, es que, claro, estamos en una situación que recién inicia. La DANA acaba el miércoles o jueves, pero en 2 meses ya tendremos el niño. Así y eso va a generar mayor problema. Es probable también, digámoslo, ¿no? Congresista Martínez, su reacción a lo que acabamos de ver. Sí, primero mi solidaridad porque... Es diputada por Lima. Así es. Mi solidaridad con todos nuestros amigos de la zona de Villa Salvador, Villa María del Triunfo. Yo creo que lo que se tiene que hacer en la actualidad es activar todos los expedientes técnicos que tengan la finalidad de poder reconstruir estas vías, porque tiene que haber ductos. Justamente parte del problema de esta congestión de agua y que imposibilita justamente que puedan seguir transitando con normalidad. Hemos visto cómo están cargando a los menores de los túneles. Y los buses inundados. Entonces lo más práctico es que se puedan iniciar en esta gestión que está culminando y que puedan continuar las nuevas gestiones con la ayuda justamente de articulación del Ejecutivo, porque si así está comenzando con estos pequeñas lloviznas, imagínense más adelante. Es un globo de ensayo, digamos, de lo que va a significar el niño, que tal como han advertido todas las agencias especializadas, lamentablemente puede ser el peor de los últimos 50, 70 años, ¿no? Es terrible. Hablemos de la agenda legislativa, ¿les parece? Porque ya las cámaras han iniciado, han dado sus primeros pasos, hay comisiones, hay responsables por comisiones. Lamentablemente también ha habido algunos escándalos, algunas denuncias a integrantes de diputados y senadores, pero sobre todo quisiera centrarme en lo prioritario. Por ejemplo, el tema de las facultades delegadas que el gobierno ha anunciado que va a enviar al Congreso para ver si efectivamente recibe esa delegación de facultades para lucha contra la delincuencia, reactivación económica. Todavía no está clara, digamos, la agenda, el temario, pero de entrada, ¿hay la disponibilidad de brindar estas facultades como usualmente se hace con todo nuevo gobierno, o hay una gran resistencia? Bueno, ¿qué piensan Juntos por el Perú? En las últimas semanas se filtró un borrador, ¿no?, de las facultades legislativas, las cuales pues tenían medidas, entre ellas el recorte de los derechos laborales, ¿no?, el hacer también intervención, ¿no?, en zonas protegidas, ¿no? Entonces, esto definitivamente nosotros no estábamos de acuerdo y lo dijimos también abiertamente. Hoy día me parece que el ministro de Economía ha salido a decir también de que, bueno, no va a suceder ello, lo que busca es un proceso de formalización, va a también ver temas de exoneraciones, no ha anunciado más al respecto. Bueno, eso es un punto importante también, que diga que no va a haber ningún tipo de recorte laboral, lo cual nos preocupaba mucho porque parecía ya verse o aproximarse un paquetazo. Pero en el tema, que es importante lo que está mencionado, pero además en el tema de combate a la delincuencia, la participación de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ven ustedes esa propuesta, esa iniciativa? Bueno, yo creo que un problema álgido dentro del sistema penitenciario
necesario, más que resolverlo con militarización, es romper esos escollos de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, una medida sería de que los directores de las instituciones penitenciarias, ¿no?, o del INPE se puedan escoger a concurso, ¿no? Entonces, para garantizar de alguna manera de que no hay estos temas de corrupción, ¿no? La militarización, de alguna manera lo hemos tenido en los últimos años, no hemos tenido decretos de urgencia, estados de emergencia, ¿no?, lo cual no ha solucionado el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, en todo caso, que vayan a los ministros y fundamentando, intenten obtener tienen que explicarlo para nosotros evaluarlo. En el caso de ustedes, Paula, no sé si lo han conversado a nivel de bancada de renovación, pero ¿están de acuerdo con la participación de la Fuerza Armada en el combate a la delincuencia? ¿Qué es lo que le parece positivo o qué le preocupa de lo poco que se conoce de este pedido de facultades? Claro, en relación al pedido, considero que el Ejecutivo tiene que ser claro y preciso en relación a qué facultades, ¿no? O sea, qué es lo que va a pedir, porque el borrador, como bien señalaba la compañera, hay algunas cosas que son tan amplias, son verbos rectores generales que a la hora de la hora también ahí vamos a tener un problema, porque el Congreso es el que legisla, no el Ejecutivo. Así es, por eso tiene las facultades, pero así es. El Congreso tiene también tal cual la potestad de revisar aquello que... Así es, pero tampoco no podemos nosotros, considerando estos temas tan importantes, el Ejecutivo tiene que evaluar y tiene que profundizar más y ser más específico. Y ahora, en el tema que comenta sobre las Fuerzas Armadas, yo creo que la labor de las Fuerzas Armadas, si bien es disuasiva, pero creo que cuidar en el tema de la intervención directa, porque vamos a entrar a exponerlos. El papel de las Fuerzas Armadas en cualquier país es importante y creo que utilizarlos para luchar contra la criminalidad sabiendo que no es su competencia, es exponerlos. Entonces, creo que hay otras medidas, como bien señalaba también la colega, porque hay puntos que sí vamos a estar en común. Yo creo que podemos estar en diferentes contiendas, pero hay puntos que a favor del país sí tenemos que unirnos, ¿no? Y justamente uno de los puntos necesarios que creo yo, para mí 3 puntos principales, y lo hemos conversado dentro de la bancada: fenómeno del niño, seguridad ciudadana y el tema de la economía. 3 puntos. Yo creo que esos 3 puntos, y son específicos, el Ejecutivo nos ayudaría a nosotros para poder conversar justamente con las otras bancadas y agilizar el tema, porque... O sea, digamos, reactivación económica, ¿cuáles son tus 5 medidas, tus 5 específicos, claro, que quieres llevar adelante? Tiene que ser... No como un marco general. Así es, tiene que ser específico, ¿no? Y en el tema de seguridad, eso sí, definitivamente. Estamos viendo las noticias cada día, acá en noticiero se da cada nota triste y terrible. Más violenta, ¿no? Y las reformas necesarias, ¿no? Necesarias para luchar contra la criminalidad. Va a ser interesante entonces que cuando aterrice ese pedido de facultades hay un amplio debate, y para que haya un amplio debate y sea además un debate consistente, la presencialidad es clave. Han aprobado, ¿no?, que van a trabajar de forma presencial y ya no virtual, salvo en algunos casos muy específicos. Pero ¿será real esta presencialidad? ¿Volverán como tendrían que ser? Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Porque de hecho la labor parlamentaria requiere diálogo, debate, que se enriquece. Cuando se planteó el tema, algunos se iban por la tangente, no querían. Incluso el propio presidente del Congreso no fue muy claro. Sin embargo, luego ya ustedes en diputados han aprobado esa presencialidad. Sí, ha sido una propuesta de la mesa directiva, la cual se ha votado, me parece, de forma unánime para que regresemos a la presencialidad. Es un gesto de devolverle también la confianza a la población, ¿no? Durante los últimos años... efectivamente trabajan. Claro, durante los últimos años el Congreso se ha visto lamentablemente desprestigiado, y por ello nosotros saludamos también los gestos de todo el pleno, ¿no?, de poder haber votado para que regresemos a la presencialidad, con lo cual nosotros estamos plenamente de acuerdo. Presencialidad efectiva. ¿Y ya tiene los espacios para trabajar o siguen en el conflicto de las oficinas, que hasta el día de hoy no está muy claro quién es el responsable? ¿Ustedes como Renovación están cómodos de los han instalado? Bueno, yo creo que... todos tenemos algún problema. Por ejemplo, yo no tengo las máquinas suficientes. O sea, todos tienen un problema logístico. Todos tenemos un problema logístico, pero en este caso corresponde, creo yo, a cada diputado poner de la suya, porque, o sea, no podemos pedir que todo esté ok en 20 calificación, porque así es, siempre ha sido así. O sea, creo que en cualquier entidad del Estado, lamentablemente, siempre se presentan estos problemas. Pero esta semana, por ejemplo, hemos visto un conflicto entre representantes de Ahora Nación, que han estado invitados también, pero no han podido asistir a esto el día de hoy, de Ahora Nación, gente vinculada a Fuerza Popular, y ustedes han estado observando esa situación, aunque también han padecido en un determinado momento la falta de espacios.
¿quién es el responsable? ¿Por qué ocurre esto que también termina empañando la imagen del Congreso? Yo creo que lo que ha sucedido ha sido realmente terrible, deplorable. O sea, totalmente, porque creo que desde el 2016 que tengo tan cercanía al Congreso, nunca había visto un caso como este. Tengo entendido que estas oficinas ya se habían entregado formalmente, pero sin embargo sucedió todo eso, ¿no? Yo lamento de cierta forma que Yair esté involucrado en esto, porque considero que es un buen colega, que tiene muchas cosas buenas propuestas por hacer, pero creo que está escuchando a personas equivocadas por allí. Así que yo lo animo a que regrese al redil y que trabajemos juntos, porque finalmente creo que estos incidentes lo que hacen más es manchar, digamos, la imagen del Congreso de la República. ¿Pero hay una responsabilidad de la mesa, del oficial mayor, o ha sido, digamos, una, como se dice, una desinteligencia entre congresistas? No, bueno, yo quiero ser enfática en esto porque yo estuve presente el día en que hubo esta situación. Y primero la situación estuvo plagada de irregularidades, ¿no? El ingreso de la policía sin la autorización del oficial mayor ni del presidente del Congreso, ¿no? Tampoco el administrador tenía conocimiento, ¿no? Una situación bastante irregular en el momento, pero también acá hay un problema, claro, Pedro, del tema de la administración del Congreso, ¿no? Se invierten millones de todos los peruanos para el funcionamiento del Congreso. Tendría que haber estado listo antes del 28 de julio. Y no se trata, ¿no?, de que uno no quiera o no trabajar en eso. Para que puedan trabajar cómodos y les podamos exigir los resultados o que cumplan con las promesas que hicieron en la campaña. Eso, pero también fiscalizar la inversión que se hace en el Congreso. El Congreso es una instancia que maneja su propio presupuesto. O sea, en realidad no debería faltar nada, ¿no? Sin embargo, hemos visto no solamente el tema de Ahora Nación, ¿no?, sino muchas oficinas también de colegas de Juntos por el Perú sin el servicio de agua, ¿no?, con las ventanas rotas, ¿no? Contexto en el cual no se puede trabajar, pero sobre todo, ¿en qué se está invirtiendo los millones de la administración también? Yo quería añadir algo. Yo creo que más que un tema de, por ejemplo, la quincena del mes de julio fue la última fecha en la cuales los anteriores congresistas tuvieron la oportunidad de dejar las oficinas. Y a nosotros nos entregaban finales del mes de julio. O sea, creo que haber entregado todo desde el 15 de julio. Claro, 15 de julio todas las oficinas. No, sí lo hicieron, pero a lo que yo voy es que tal vez un tema de ordenar la administración que sea ese plazo anterior. ¿Por qué? Porque no da el tiempo a los administradores a revisar cada una de las oficinas y ver qué es lo que les falta. Entonces creo que, más que todo, creo que es un tema de planeamiento en relación al tema pero creo que además finalmente... de lo que ustedes han descrito, que lo han vivido, y además tienen razón en el tema logístico, coincidirán en que ha sido una pésima imagen para los ciudadanos, ¿no? Que al final, oye, ¿cuál es la prioridad? ¿Por qué en vez de estar discutiendo por asuntos importantes, están peleando por oficinas? Bueno, no se trata de pelear por oficinas, Pedro. Creo que el fondo... hemos visto en algunos videos. El fondo de la situación es que hay dinero invertido, el cual tiene que usarse de buena manera, y nosotros exigimos que el uso de ese fondo sea usado de la manera correcta, sí, pero ¿no? Básicamente pero lamentablemente no se vio así, ¿no? O sea, hemos visto comportamientos provocativos, creo que no debió haber sido el actuar así, y creo que lo que corresponde es un mea culpa. Es un mea culpa, ¿no? Es un mea culpa y seguir adelante. Ahora, por supuesto, es un tema secundario respecto de los proyectos de ley, la labor de fiscalización que van a llevar adelante, eso es fundamental. Ahora, por ejemplo, hay proyectos que ustedes han empezado a presentar en los últimos días a los medios de comunicación, pero también digamos, al Congreso. Hay un proyecto interesante, congresista Fernández, que he leído, vinculado al tema, por ejemplo, de evitar que los parlamentarios voten en aquellas leyes o asuntos que los puedan beneficiar directamente, que es algo que uno pensaría que es de oficio. Es decir, que cuando se debate un tema que puede terminar beneficiando a mí o a mi familia directa, me abstengo, me retiro, ¿no es cierto?, por un tema de decoro. Sin embargo, veo que va a ser necesario... No hay ningún tipo de restricción. Poner una ley específica. Cuéntenos un poco de su proyecto y luego también usted, congresista, cuéntenos cuál es su proyecto batalla, aquello que quiere implementar en este Congreso. Bueno, el primer proyecto que he presentado, de hecho, es también parte de un gesto que queremos nosotros devolverle la confianza a la población, que tiene que ver evitar el conflicto de intereses, ¿no? De hecho, ya estaba regulado de que si hay un interés económico, pues el parlamentario lo que tenía que hacer es anunciar de que hay un conflicto de interés económico y proceder a votar, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, es de que se ha usado las leyes para beneficiarse incluso en procesos judiciales, ¿no? Bueno. Y eso está en una de las... Es un debate también importante. Exacto, en una de las leyes pro crimen. Entonces, lo que nosotros queremos
queremos evitar? Que cuando haya conflictos de intereses económicos y judiciales, lo que tiene que hacer el parlamentario es, como tú lo dices, ¿no? Abstenerse de votar y promover este tipo de leyes. Ha habido congresistas que están vinculados a universidades privadas que han sido integrantes de las comisiones de educación, donde han visto temas que afectan a la universidad. Entonces, ahí, por ejemplo, para aterrizar, hay un tema de conflicto de interés, pero también en otras materias económicas o políticas, termino dando una ley para favorecer a una ONG, que me merecen el mayor de los respetos, pero digo, para favorecer a un determinado colectivo, y yo formo parte de ese colectivo, o alguien ha llegado a mí directamente. Creo que es interesante su proyecto y va a ser materia de debate. Debería serlo. En todo caso, me parece que conflicto de interés de toda índole tiene que ser puesto sobre la mesa. ¿Cuál es su proyecto, congresista? Sí, en relación... O de la bancada, probablemente. Sí. Yo quería comentar primero que tanto el tema de la presencialidad como el tema de conflicto de intereses ya se encuentra en el reglamento. Sí, claro. Ya se encuentra en el reglamento y yo creo que hay otros temas necesarios también que podemos voltear a mirar, ¿no? Porque siento que el tema de la presencialidad, la colega Wilka creo que tomó esa batalla para mediatizarlo, porque finalmente, como repito, el Congreso es la piñata común en estos días y vamos a tomar ese tema, ¿no? Yo creo que ya está el reglamento, ya lo tenemos, al igual que el tema de conflicto de intereses, y es necesario poder trabajar en otros temas también importantes. Sin duda. El debate me parece muy importante, porque a pesar de que usted ha dicho con razón que esto ya figura en los reglamentos, lamentablemente se ha incumplido bastante. Y el reglamento, habría que ver qué candado se pone para evitar que se incumpla. Claro, en todo caso existen las herramientas control político y fiscalización, inclusive para los mismos parlamentarios, para que otro colega pueda interponer, si corresponde una denuncia constitucional, a hacerlo. Usted lo ha escuchado, congresista, pero el problema justamente está en la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Diputadas jóvenes y que ingresan a su primer periodo parlamentario, espero que efectivamente impulsen esto que usted nos dice. Pero por eso justamente hay que darle bastante atención a la Comisión de Ética y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es importante quienes están presidiendo ahora, los partidos y las bancadas políticas, que asuman realmente ese rol fiscalizador. Por sus obras las conoceremos. Así es, pero cuéntenos de su proyecto, no quisiera evitar, que creo que es importante. Sí, nosotros nos hemos enfocado en el tema de los emprendedores, tema de seguridad y tema también de educación. En relación al tema, por ejemplo, de salud también, que es un tema importante, sabemos que a nivel nacional solamente está reconocido a los médicos y a los odontólogos poder hacer el trabajo de serum. Nosotros queremos incluir a las enfermeras y otros profesionales de salud para que también puedan ser reconocidos y puedan hacer esa labor al interior del país. Sabemos de la deficiencia de los niveles de salud, que es el primer nivel de salud al interior del país, y yo creo que es importante reconocer esa labor tan importante de los enfermeros y otros profesionales de la salud. Además, interesante si nos ayuda a brindar un mejor servicio de salud, que es de lo que tanto se habla. Hay un tema que ha saltado en estos últimos días y que tiene que ver con el trabajo parlamentario que van a hacer en la Cámara de Diputados, y es la interpelación al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por presuntamente algún conflicto de interés con una minera o con la propietaria de una minera, en medio del conflicto que existe, en medio también, digamos, del estado de emergencia en Patás. ¿Les parece adecuado, apropiado? Me refiero, ¿obtendrá las firmas necesarias para que se pueda interpelar al ministro Rafael Belaunde, o está complicado conseguir las firmas? Es una propuesta de Juntos por el Perú, por eso le pregunto primero a usted. Es una propuesta de Juntos por el Perú, pero... ¿Hay las firmas para interpelar al ministro o no? Bueno, yo creo que ha habido ya un diálogo para presentar también... A mí me dicen que no hay las firmas, por eso le pregunto. No, yo creo que eso se va a ir dialogando, se va a ir consensuando, pero quería también hacer una aclaración previa, Pedro, del tema del conflicto de interés. Si bien está regulado en el reglamento, el mecanismo no ha sido eficaz, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el doble sueldo de los militares, ¿no? Entonces creo que... No es doble sueldo, ¿no? Bueno, es creo una doble que asignación. Doble asignación, ¿no? Pero... Una pensión y un sueldo. Pero bueno, hay que regular también ello, y creo que si el mecanismo de reglamento no ha sido eficaz, si se puede legislar ello... Pero es verdad que
militares legislando directamente sobre un tema que los podía beneficiar no era el camino más adecuado. Totalmente. En ese punto creo que sí es un tema que en su momento no solo saltó a la palestra, sino que tuvo un costo político para las personas que estuvieron involucradas. Claro, y no deberíamos minimizarlo, ¿no? No debería minimizarse, todo lo contrario, debería verse el foco también. ¿Está minimizando, congresistas? No, más allá. Bueno, no, el traslado, la mesa traslada la inquietud. No forman porque va dirigido a usted, congresista Martínez. Forman parte de Renovación Popular, ¿no? Entonces, yo creo que las responsabilidades individuales a cada persona, si es responsable por su voto finalmente. El diputado es responsable, votó, si aplicó o no, creo que, repito, están las acciones correspondientes. Comisión de Ética, Comisión de Acusaciones Constitucionales, vamos a ver si por allí... Vamos a ver si funciona la Comisión de Ética, porque en los 5 años anteriores no ha funcionado prácticamente. Sí, pero en relación... Ha sido una vergüenza, y se lo hemos dicho a varias de las personas que han tenido, digamos, participación en la comisión, porque al final no sancionaban cuando debían sancionar. Servía para ganar tiempo, que pase el escándalo, entonces recién se veía algún tipo de sanción. Pero bueno, eso es otra gestión, no ha sido la suya, y espero que con usted las cosas mejoren. Pero la pregunta es, ¿habrá los votos para interpelar al ministro de Defensa? Va a formar parte también del consenso. Nosotros creemos que este tema se tiene que aclarar, ¿no? Por eso ha sido presentada también la interpelación, y en fin de aclarar a la población en general el presunto financiamiento que se haya tenido de la minera, pues se va a plantear también. Pero no es el único tema, hay varios temas en este pliego interpelatorio. ¿Ustedes van a brindar sus votos para que haya interpelación al ministro de Defensa? Yo creo que no corresponde. Estamos recién a días de que el Ejecutivo ha asumido funciones. Creo que, repito, hay temas importantes, o sea, realmente temas como el fenómeno del niño, y ver, por ejemplo, Tacna, Piura, el norte, el sur, sabemos que esto va a ser realmente, va a tener digamos, un impacto muy fuerte, y creo que deberíamos estar concentrando nuestras fuerzas y tiempo para ver todos estos temas. Entonces, hay que dejarle todavía al Ejecutivo, y finalmente, conforme se van a ir desarrollando, podemos recién accionar todo el tema de control político, que sí es posible, ¿no? Pero yo creo que hay que darle todavía unos cuantos días, cuantas semanas recién para poder realizar las acciones. Recién han transcurrido 2 semanas y días de que se instaló el gobierno, pero hemos visto también algunas decisiones, todavía muy pocas, es verdad. Hemos visto actitudes, mensajes de los integrantes del gabinete. ¿Cuál le parece a usted el más deficiente del equipo ministerial? Yo creo que no habría que tener tanta paciencia, ¿no? Como lo ha dicho Paola, estamos muy cerca hacia el fenómeno del niño, ¿no? Y de hecho, estando tan cerca hacia el fenómeno del niño, hasta ahora las medidas no han sido concretas. Entonces creo que es importante... ¿A qué ministro le exigiría usted? Importante exigirle al Ejecutivo primero que haya un plan, ¿no? Se ha mostrado ya en los últimos días, se ha mostrado un plan, pero no se ha mostrado estrategia, no se ha mostrado cómo, ¿no? Teniendo uno de los fenómenos del niño más fuertes que va de acuerdo a la proyección internacional que vamos a tener en los últimos años, y sobre todo teniendo un Ejecutivo que ha estado candidateando pues casi 20 años, ¿no? Y que se supone que se ha preparado 20 años para llegar aquí y tener la mejor plancha técnica, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, un ministro de Salud que va a revisar los hospitales y demás, diciendo que se va a digitalizar el sistema de salud en 100 días, ¿no? Lo cual es sumamente imposible. Entonces vemos ahí debilidades técnicas en el Ejecutivo que se ha planteado. El gabinete, un balance rápido, algún ministro que le parezca que tiene que ponerse las pilas. Bueno, más que todo felicitar, estuve por Arequipa y felicito al ministro Arnillas de Vivienda. Hemos visto el contacto directo con las autoridades locales, y creo que eso es bueno, porque a veces las autoridades locales, alcaldes, nos buscan a nosotros para reunirnos con los ministros, pero en este caso él está buscando a cada uno de los autoridades locales justamente para abordar el tema del fenómeno del niño, ¿no? Eso por un lado. Pero deficiencia sí. Lamentablemente el ministro de Transportes, creo que no fue atinado el comentario en relación al tema de los trenes. Creo que allí también hay un tema ya de renovación. Está bien. Okay. Yo creo que en vez de tenernos tal vez, ¿no?, como aliados para sumar juntos para todo lo que tenga que ver con todos los problemas que estamos hablando, creo que fue desatinado. Bien. Pero luego ya él creo que ya se enmendó, y quedó claro también, ¿no? Entre la conversación con el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima, al tener eso claro, ¿no? Ustedes
ustedes dos van a tener un rol muy importante en este congreso, así que es la primera vez que las tenemos aquí en el programa. Queremos... Yo ya soy la segunda, tercera. Hubo una oportunidad cuando todavía estábamos antes de la asunción de cargo, cuando estaban electos, pero ahora que ya están sobre el caballo, creo que es importante que puedan mantener ese compromiso. Vamos a estar muy atentos a sus proyectos y a los debates en los que participen. Así que muchísimas gracias. Gracias, diputada Pedro. Fernández. Igual, muchísimas gracias a la diputada Martínez que nos han acompañado esta noche. Nos vamos a una brevísima pausa, regresamos con Lu. Gracias. 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 Sí.